Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Alastair Crooke, ex diplomático británico, para hablar sobre las relaciones entre Europa y Rusia. Así que bienvenido al programa. Muchas gracias. Siempre es importante. Así que este esfuerzo diplomático parece estar llegando, más o menos, a una fecha límite. Es decir, los rusos quieren abordar las causas de fondo. Los europeos, o al menos algunos de ellos, todavía parecen esperar un alto el fuego incondicional. Me preguntaba cómo interpreta usted estas posiciones divergentes. ¿Y existe alguna posibilidad real de acercarlas y encontrar un punto de encuentro común donde realmente se pueda lograr la paz? Yo las interpreto como divergentes, quiero decir, y hasta ahora invariablemente divergentes. Quiero decir, está bastante claro que Zelensky no ha cedido ni un ápice en ningún punto después de las reuniones en la Casa Blanca. Básicamente, dice no a todo. Y al mismo tiempo, Rusia, hay un poco de flexibilidad, pero se mantiene en los puntos que expuso, en el marco que delineó el 14 de junio. En Moscú, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Putin expuso cuál iba a ser la posición rusa. Así que, realmente no. Pero lo que sí cambió en Anchorage fue el alejamiento, por así decirlo, del programa de alto el fuego. Puede que vuelva, pero al menos temporalmente fue retirado. Y Trump aceptó la idea de que se podría imponer una solución a Zelensky y a los europeos por la fuerza de las armas de Rusia, es decir, en el campo de batalla. Se decidiría en el campo de batalla y luego sería, si se quiere, ratificado de alguna manera, acuerdos posteriores. Así que en ese sentido, nada ha cambiado. Hay mucho ruido y conversación sobre garantías y garantías de seguridad, pero en realidad tampoco hay mucho en eso, porque en primer lugar, las garantías de seguridad dependen de que Rusia las acepte. Pero en segundo lugar, las garantías de seguridad están bastante claras, aunque hay mucha confusión al respecto. Está bastante claro que Estados Unidos no va a respaldarlas de manera significativa. Y los europeos, ciertamente Reino Unido, Francia y Alemania, entienden que no pueden entrar en el campo de batalla, por así decirlo, de Ucrania, sin el respaldo de Estados Unidos, ni ninguna promesa de respaldo por parte de Estados Unidos. La llamada Rusia lo deja claro. No habrá tropas de la OTAN en Ucrania como fuerzas de paz en este sentido. De hecho, creo que el documento de abril de 2022 que se elaboró no fue un acuerdo formal, pero se produjo entonces en Estambul. El entendimiento de Estambul, si se quiere, sí incluía la posibilidad de algunas garantías para Ucrania. Y esas serían garantías, pero de nuevo, principalmente de miembros del Consejo de Seguridad como China. Podría incluir a otros como India, quizá Francia o Reino Unido, pero estaría sujeto al permiso de los garantes, entre los cuales Rusia y China serían ambos garantes. Y solo ocurriría si Rusia estuviera de acuerdo. Así que creo que en realidad nos estamos acercando más a un periodo de escalada en esta área. Creo que Trump está bajo presión, muchas presiones. Presiones de Epstein, presiones del Senado, que le están poniendo las cosas difíciles con las sanciones y los aranceles. Presiones, si se quiere, de los oscuros estamentos, el ámbito de la seguridad que tanto te gusta, y también de Israel. Así que está sometido a estas enormes presiones. Y tiene por encima de todo la presión no declarada que siempre está presente. Tiene que arreglar la economía, y esa es probablemente la tarea primordial que le han encomendado. Cómo gestionar la deuda estadounidense, cómo solucionar ese problema. Y las cosas están cambiando. Creo que las cosas están cambiando de una manera que sugiere que nos estamos acercando a una escalada. Y esto está ocurriendo principalmente, de hecho, a través del prisma de Israel. Puedo explicarlo, si eso sería útil. Sí, en realidad me gustaría saber cómo se relaciona. Pero sobre la parte de la escalada,
porque cuando las negociaciones no funcionan, y los rusos ahora, bueno, parecen estar ganando ya que todas las líneas del frente se están resquebrajando cada vez más rápido, uno supondría que la reacción natural sería un poco de pánico y escalada. Y de hecho, Trump tuiteó recientemente que los ucranianos tendrían que pasar a la ofensiva si querían ganar. Y luego, aparentemente, también aprobaron la venta de unos pocos miles de misiles ERAM de largo alcance. Mientras tanto, tienes a Zelensky diciendo más o menos que los rusos también tendrían que sentir la guerra, sugiriendo atacar a civiles rusos. ¿Sabes, Semchim? Quiero decir, ¿escalada para qué? No creo que vayamos a ver una escalada que vaya a cambiar militarmente el paradigma que existe sobre el terreno en el campo de batalla. Ahora bien, se podría llamar una escalada, y aquí es donde entran los misiles. Y creo que es bastante probable que eso ocurra. Y ya sabes, incluso se había planteado antes. Recuerdo también que el Washington Post publicó artículos hablando de la posible incorporación de los Tomahawk. Creo que eso ha sido vetado. Pero ahora estamos hablando de la llegada de otros misiles. Pero ya sabes, esto no es, quiero decir, la pregunta es, ¿qué es esto? No va a cambiar, seamos claros, no va a cambiar la situación sobre el terreno. Es una alternativa, si se quiere. Si no puedes ganar militarmente en el campo de batalla, entonces podrías presentar la derrota como una victoria, haciendo algo como enviar misiles a San Petersburgo y Moscú y decir, oh, mirad, Rusia sigue sintiendo el dolor. No han conseguido una victoria porque estos misiles están llegando, está afectando a su base y la gente se está poniendo nerviosa por ello. Así que, de nuevo, es un cambio de narrativa. Vas a intercambiar una verdadera sensación de victoria por una narrativa de victoria, que es, oh, mirad, los ucranianos siguen enviando misiles al corazón de Rusia. El problema con eso es que la única manera de hacerlo es con la ayuda de los estadounidenses. Y los estadounidenses saben que entonces se convierten en co-beligerantes en la guerra, o los alemanes, o los británicos, o los franceses, o quien sea. Y ellos responderán. Y lo que vemos en este momento es la escalada que viene de Rusia, no de Estados Unidos. Rusia está respondiendo. Había una empresa estadounidense, una empresa de propiedad estadounidense en Ucrania, fabricando componentes electrónicos. Algunos de esos componentes pueden o no haber sido utilizados en drones ucranianos, pero ha sido destruida. Creo que es la primera empresa totalmente estadounidense que los rusos han destruido con un misil Zircon. Luego ha estado la fábrica de drones turca, que también ha sido destruida. Bueno, Turquía es un miembro importante, pero esa también ha sido destruida en estos recientes bombardeos. El que fabricaba los misiles para la fábrica de drones Bayraktar ha sido destruido. Y luego estaba el tipo de pueblo alemán donde fingían que no estaban suministrando misiles a Ucrania, pero de alguna manera Ucrania los ensamblaba por su cuenta, en territorio ucraniano. Y los 3 componentes de esa empresa han sido destruidos por Rusia. Así que hay una respuesta, pero tendría que explicar por qué esto se está volviendo cada vez más inevitable. Y para eso, paradójicamente, tengo que volver a Israel e Irán, porque creo que lo que hemos visto en este periodo ha sido una transformación. Ha habido, en primer lugar, una transformación en Israel hacia, quiero decir, seguimos bastante de cerca la prensa israelí en hebreo, y hablan de ello muy claramente. El viejo sionismo se ha acabado, terminado. El viejo sionismo fundó un Estado, creó instituciones, pero ahora está tendiendo hacia un sionismo violento y militarizado. Y hablan de ello en términos muy claros, barbarie, como lo describe uno de los comentaristas israelíes en Haaretz. Solo se puede leer en hebreo, no está en inglés. Yossi Klein dice, ya sabes que esta es la tercera etapa. Está pensando en Gaza, pero también en Líbano, Siria, Yemen, todas estas cosas juntas.
Y mi punto sobre esto es, ¿por qué es importante? Porque Trump y su equipo, por supuesto, durante todo este periodo han apoyado incondicionalmente a Israel en sus masacres de palestinos y en sus otras aventuras, y fueron cobeligerantes con Israel en el ataque a Irán el 13 de junio. Quiero decir, está bastante claro que eso se ha estado planificando durante algunos meses, conjuntamente entre Estados Unidos e Israel, para el ataque a Irán. Y lo significativo del ataque a Irán fue que evidentemente tenía la intención de derrumbar lo que los israelíes llaman la casa de naipes en Irán. En realidad, no se trataba en absoluto del tema nuclear. Se trataba de derrumbar la casa de naipes. Porque de esto surge una nueva especie de percepción. Cuando hablamos de la política israelí, no solo es evidentemente una política militarizada, sino que se trata de la imposición por medios militares, ya sea mediante tratados que se imponían por la fuerza militar en Siria o en Líbano, o que se intentaron en Yemen. Y todo esto realmente busca crear una dependencia. Ahora, creo que originalmente cuando escuchas a Whitcock y a otros, la idea era, ya sabes, que en realidad habría un indicador para la normalización con Israel desde toda la región, llegando hasta Irán. Pero eso no es lo que estamos viendo ahora. Ahora estamos ante un impulso para convertir a los estados básicamente en clientes de Israel y clientes de Estados Unidos. Es muy evidente en Líbano, por ejemplo, que eso es lo que se está haciendo. Así que esto ha hecho que Irán realmente se replantee a sí mismo, creo, porque el líder supremo lo dijo muy claramente en su declaración a principios de esta semana. Dijo, esto no va de negociaciones. No se trata de un acuerdo nuclear. Quieren que seamos obedientes, que estemos sometidos a Israel y a Estados Unidos. Quieren que seamos dependientes y de ninguna otra manera. Y él dice, a quienes afirman que deberíamos negociar con Estados Unidos, a quienes dicen, bueno, no podemos llegar a un acuerdo con Occidente y Estados Unidos, el E3 o quien sea, el líder supremo dijo, saben, están perdiendo el punto. Eso no es lo que ellos quieren. Lo que quieren es que si se quiere, renunciemos a nuestra soberanía, a nuestra independencia. Y eso nunca, jamás lo haremos. Así que inevitablemente, este proceso está ocurriendo. Incluso los israelíes, en un informe reciente publicado por el Instituto INSS en Israel, dijeron que en realidad lo que sucedió en esos 12 días tras el ataque a Irán fue que el pueblo iraní se unió y ahora está más cohesionado. Y dice lamentablemente que no hay señales, de hecho ninguna señal en absoluto, de descontento con el gobierno o de desafección popular en Irán. Eso ha desaparecido. Quiero decir, lo lamentan porque es un informe producido por Israel. Y dicen, de manera bastante contradictoria, que aún debería ser el objetivo de Israel derrocar al gobierno, derrocar al Estado iraní. Y afirman eso, aunque lamentablemente lo que ocurrió el día 13 fue un desastre, tal que en realidad ha hecho aún menos probable que eso pueda lograrse, porque básicamente la gente se ha unido y ha habido una muestra de unidad. Así que, inevitablemente, nos estamos encaminando hacia la guerra. Esta es la única manera, finalmente, en que se puede concluir. Y donde entra el proyecto nuclear no es tanto en lo que realmente ocurrió con los incendios en tierra o la radiación. Es mucho más la cuestión de que los israelíes dicen, bueno, ¿qué sabemos? Es decir, ¿qué podemos hacer? Los iraníes, ya sabes, son hábiles con la tecnología. Lo saben cómo manejar la tecnología. Así que incluso si todos los elementos fueran destruidos, incluso si todos los componentes o el enriquecimiento fueran destruidos, y no creo que Israel crea que eso haya ocurrido en absoluto. De hecho, es bastante obvio que no lo creen. Pero incluso si hubiera sido destruido, dirían no. Simplemente vuelven a empezar y lo hacen de nuevo. Así que, la única manera segura de garantizar que Irán no pueda convertirse en un estado con armas
es cambiar el gobierno y poner un proxy occidental de los Pahlavi para gobernarlo como un Shah en nombre de Israel, convirtiéndolo en una especie de cliente del Estado moderno. Así que este tipo de movimiento inexorable, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que se pueden ver componentes de este pensamiento. No tanto personas llegando a la normalización de manera voluntaria, sino a través de una opresión impuesta. Ha sido absorbido y está impregnando la forma estadounidense de pensar sobre la geopolítica, en el sentido de que adoptan abiertamente la idea de la decapitación. Esto, quiero decir, fue dicho muy claramente por Hextad sobre, ya sabes, sí, por supuesto, estamos intentando matar a... ¿Quién es el liderazgo? Vamos a decapitar al liderazgo. Hablan de ello, aprueban el asesinato. Sí, sería totalmente correcto asesinar al líder supremo en Irán. Quiero decir, lo respaldan. Y respaldan la idea de destruir las instituciones de un Estado. Lo vimos muy claramente en Siria. Así que toda esa forma de pensar se fue imponiendo. ¿Qué significa? Creo que realmente significa que, ya sabes, Occidente se ha movido mucho más hacia la idea de que en realidad, como no podemos librar guerras, no tenemos los medios, las armas, el dinero para librar guerras en todas partes, como solíamos pensar. Y ya sabes, incluso organizaciones como RAND y otras lo apoyan. Sabes, Estados Unidos, en el mejor de los casos, puede lidiar con una sola guerra. Es bastante complicado. Así que entonces todo, quiero decir, y esto es a lo que Trump ha pasado, es una especie de política de coerción financiera, pero una especie de coerción de dependencia calibrada. Así que ya sabes, quería hacer que la India dependiera y así sacarla de los BRICS. Toda la idea del alto el fuego, que no solo iría en contra de los intereses de Putin, sino que también arrastraría a Rusia a una lucha prolongada contra Ucrania, que volvería a intensificarse a su debido tiempo. Y todos los demás elementos no solo tenían como objetivo debilitar a Rusia, sino hacerla mucho más dependiente, un súbdito, no un soberano, en esta nueva guerra muy cuidadosamente financiera. Y también el estrés que surge de ello. Tienes que pagarnos, tenemos que pagar, tienes que pagar por todo lo que recibes y queremos más dinero. Bueno, los europeos han sucumbido completamente a eso porque siempre les gustó la dependencia de Estados Unidos de todos modos, así que renunciaron a su soberanía con bastante facilidad. Pero Irán no lo va a hacer. Rusia y China, muy obviamente, ya sabes, con Trump, está ahí. No vamos a comprar tus semillas de soja. Lo siento, vamos a conseguirlas de Brasil. Y así, ya sabes, los agricultores estadounidenses de soja están yendo a la quiebra. Quiero decir, se ha convertido en un problema serio. Así que esto se está moviendo, parece, o bien hacia una resolución, una escalada hacia una guerra más grave, o bien vamos a ver que todo cambia por algún acontecimiento inesperado, como una crisis financiera, que podría cambiar todo el panorama de muchas maneras. Quizás eso ahora sea más probable, pero aún así ha habido una especie de progresión en la que Estados Unidos ha ido normalizando cada vez más lo que Israel ha estado haciendo. Ha cambiado a Israel, no al Israel, ya sabes, europeizado, budista, europeo y liberal, sino a este nuevo Israel mesiánico que dice, no, está bien decapitar. En realidad, está bien seguir el patrón. Es obligatorio seguir el patrón de Amalek. Y como dice la Torá 2 veces, Amalek debe ser destruido. Esto es una obligación, no una elección. Así que esto de alguna manera ha ido calando y está cambiando, creo. Por supuesto, no estoy sugiriendo que todos los estadounidenses piensen así, y hay diferentes facciones e intereses en Estados Unidos, pero esas son estructuras complejas. Pero incluso en América, se está volviendo mucho más escatológico, especialmente cuando miras cosas como los 4 de Silicon, la banda de 4, Elon Musk, Peter Thiel, Reardon y Sachs, David Sachs. Todos ellos están hablando en términos mucho más apocalípticos.
De hecho, Peter Thiel tiene una serie de conferencias que están a punto de comenzar en Nueva York, creo que este mes, sobre el escatón y el Armagedón, y sobre intentar recuperar las ideas y reflexiones sobre el Armagedón, este tipo de pensamiento apocalíptico del cristianismo primitivo en la actualidad. Y bueno, él es solo una persona, pero esos oligarcas tecnológicos juntos ejercen una influencia bastante poderosa. Hay grupos de interés muy diferentes, microconstituencias. No estoy seguro de cuánto tiempo podrán coexistir, porque son grupos bastante distintos. Pero quiero decir, están en un frente común, aunque se oponen completamente a lo que no entienden sobre una economía. Quieren una economía real que proporcione empleo real, mientras que los oligarcas tecnológicos piensan en términos de que la inteligencia artificial y la tecnología se conviertan en un monopolio, lo que les proporcionará enormes rentas y será cada vez más abstracto y alejado de la gente, con las personas desempeñando solo un papel determinado. Muy diferente de lo que creo que piensan los partidarios de MAGA. Por eso creo que existe una dinámica hacia alguna forma de escalada. Porque básicamente, si Estados Unidos está decidido a mantener su primacía, y otros estados no solo están en ascenso, sino que también afirman su soberanía y su reticencia a aceptar la dependencia y la vasallaje frente a Estados Unidos, entonces en algún momento se producirá un enfrentamiento. Ese enfrentamiento podría ser muy serio. Pero es small usted. Puede que ocurra algo de forma inesperada, de repente como crisis financiera, que el bolo. Parece que podríamos estar encaminándonos hacia eso. Por supuesto, Estados Unidos está teniendo un problema, pero Gran Bretaña, Francia y Alemania, sus economías parecen estar entrando en algunas dificultades, aunque nunca se puede predecir exactamente cuándo ocurren estas cosas. Pero quería, sí, hacer un seguimiento sobre esto. Estados Unidos también. Sí. No es, ya sabes, sé que todos lo somos, quiero decir, ya sabes, el gabinete dice lo bien que va la economía, todo eso. Pero ya sabes, mira lo que está pasando en el mercado de bonos. Mira lo que está pasando. En general, creo que vamos a ver, ya sabes, grandes dificultades por delante. Están ocurriendo cosas extrañas. Acabo de escribir sobre ello. Hubo un informe, no sabemos quién, pero ha habido un gran comprador de oro físico en Nueva York. Quiero decir, en Nueva York, un comprador desconocido, comprando nada menos que 2.000 toneladas métricas de oro físico. Eso es aproximadamente el 25% de la reserva total de oro estadounidense. Y sin embargo, no ha tenido mucho efecto en el precio. Quiero decir, ¿qué está pasando? Sabemos que Trump quiere devaluar el dólar para intentar recuperar la industria y demás. Quizá estemos ante algo más sustancial, una devaluación no solo de unos pocos puntos porcentuales como en los acuerdos del Plaza originales, sino algo más importante. No lo sé. Nadie sabe realmente lo que está pasando, pero vemos las turbulencias en la Reserva Federal, el intento de Trump de tomar el control de esa institución para poder volver a ofrecer préstamos y créditos baratos. Esa es su visión, y siempre ha sido su visión como empresario neoyorquino. Cree que necesitamos mucho dinero barato para salir adelante. En cuanto al tema de la escalada de Rusia, cada vez que se habla de ello, siempre me viene a la mente el misil Ostrets. Teniendo en cuenta todo, desde los planes de Estados Unidos para introducir misiles en Alemania hasta el envío de misiles de largo alcance a Ucrania, ¿qué probabilidad crees que hay de que Rusia empiece a utilizar el misil Ostrets? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Creo que esto depende enormemente de lo que haga Washington. Todavía no lo sabemos realmente. Quiero decir, es realmente extraño después de todo este tiempo. Ya sabes, Trump habla de paz, pero actúa en favor de la guerra. Lo vemos en Venezuela y en otros lugares. No tiene ninguna duda.
Hoy mismo estaba leyendo un artículo en Haaretz, donde decían que si tomas el gabinete israelí, que como sabes, es un gabinete muy de derechas, y sumas a Ben-Gvir y Smotrich, y a eso le añades a Netanyahu y Ron Dermer, que es como el interlocutor con Trump, por un lado, y luego tienes a los otros por el otro lado. Entonces decía que encontrarías a algunos en la extrema derecha. Ahí es donde él se posiciona. That's where his position. So, I mean, and that's why. Quiero decir, ya sabes, y por eso, y no sé qué tipo de influencia tiene Israel sobre Trump, pero está claro que Trump, de alguna manera, parece embriagado con la idea de poder lograr una solución en Gaza. Aparte de, ya sabes, su famosa solución de rascacielos y casinos para Gaza y todas las demás opiniones. Así que, quiero decir, la tensión está aumentando en Oriente Medio. Es muy, muy evidente. La política se está volviendo muy frágil. Mires donde mires, como sabes, ahora ha habido un ataque de decapitación en Yemen. Los israelíes, justo anoche y la noche anterior, intentaron destruir el liderazgo en Yemen. Quiero decir, de nuevo, si digo lo que se oye desde Washington, por supuesto, o desde Europa, nada. Quiero decir, ya sabes, esto ahora se ha normalizado. Sí, está bien. Los hutíes están por encima de nosotros, y destruirlos está bien. Es decir, estamos en una situación en la que, como ha sido gradual, no creo que la gente vea cuánto hemos cambiado en nuestra política. Incluso si miramos solo unos años atrás en la política estadounidense. No era así, y eran muy cautelosos a la hora de respaldar asesinatos selectivos israelíes. Y ahora parece ser un territorio abierto en muchos sentidos. Así que ha cambiado, pero también está relacionado por el aspecto financiero. Se ha convertido tanto en, los aranceles ahora son un arma, y aranceles de shock y pavor, es como los llaman. Así que los aranceles de shock y pavor son un arma. Pero también, la dependencia se ha convertido en, ya sabes, te haces dependiente, aceptas ser dependiente de Estados Unidos bajo presión. Dependencia coercitiva y calibrada. Esto es lo que India estaba enfrentando en este último periodo. Y lo que sucede es que se convierte en un arma en tu contra. Tienes que hacerlo o si no. O si no, haces lo que hizo Modi y parece que rechazas las llamadas telefónicas de Trump. Quiero decir, ¿dónde está? Está en Pekín, arreglándose, ya sabes, con los chinos. Porque sabe que, ya sabes, Trump le dio a entender. Vale. Haremos la vista gorda a que vendas productos refinados a Europa procedentes de China, refinados a partir de petróleo ruso, pero tendrás que abrir tus mercados a los productos agrícolas y animales estadounidenses. India no puede hacer eso. Es una comunidad rural básica. Ya sabes, los pequeños agricultores sobreviviendo. Perder eso sería una catástrofe para la India. Destruiría la base política, por no hablar de la base social y económica. De todos modos, el ambiente en la India está cambiando, y cambiando de forma dramática. Y a esto me refiero cuando hablo de convertir la dependencia en un arma. Quiero decir, mira lo que ha hecho con la Unión Europea. Ahora la ha hecho totalmente dependiente de Estados Unidos. Va a ser como una lista de verificación. ¿Has pagado suficientes miles de millones? ¿Ha habido suficiente inversión entrante? ¿Cuánto gas natural licuado absorbes? Y si haces algo, y has abierto completamente tus mercados a nuestros productos agrícolas y otros que llegan, igual vamos a poner un 50% más en general y un poco más en acero y aluminio. Y como digo, ellos querían dependencia porque pensaban que de alguna manera esto les facilitaría el camino en Ucrania. No estoy seguro de que haya funcionado, probablemente no, pero creo que eso fue algo muy cultural. Pensaron que serían muy amables con Trump, y entonces las garantías de seguridad llegarían de alguna manera. Y por su amabilidad, al aceptar un recargo del 5% de la OTAN, ¿qué han conseguido? ¿Cómo explica, sin embargo, lo que nos ha pasado a nosotros, me refiero a Occidente? Porque, como dijiste, este ataque de decapitación en Yemen es simplemente otra cosa normal.
Ahora hablamos abiertamente de una guerra con Rusia, de nuevo, la mayor potencia nuclear del mundo, como si no fuera nada. Desestimamos la disuasión nuclear, como si fuera un simple chantaje. Ahora somos cómplices de un genocidio contra los palestinos. Atacar los reactores nucleares iraníes, otra vez, no provoca ninguna reacción. El uso de aranceles como arma es habitual. Robar activos soberanos a los rusos, impedir el auge tecnológico de China, e incluso amenazar a nuestros propios amigos en la India. Y por supuesto, mencionaste a los europeos, refiriéndose casualmente a Trump como papá, y firmando acuerdos económicos que ellos mismos reconocen que no tienen sentido. ¿Cómo explicas lo que está ocurriendo? Porque cada una de estas cosas habría sido muy difícil de imaginar hace solo 5 o 10 años. Incluso cuando teníamos sanciones contra China o intentos de sancionarla, al menos se disfrazaban con el lenguaje de las sanciones por derechos humanos o algo similar. Ahora, todo esto ha desaparecido por completo. ¿Cómo explicas lo que le está ocurriendo a Occidente en este momento? Bueno, quiero decir, ha habido un gran cambio, especialmente en Estados Unidos. Y especialmente no quiero señalar solo a los oligarcas tecnológicos, pero sobre todo entre grupos como la clase donante en la política estadounidense. La clase donante se ha convencido mucho de sus propios derechos, que ha ganado este dinero, que lo gastará como le plazca y que es totalmente egoísta. La sensación de que tiene alguna responsabilidad con la comunidad o de que posee una especie de responsabilidad moral hacia el pueblo estadounidense en su conjunto ha desaparecido en gran medida. Quiero decir, el colapso, creo, probablemente del liberalismo occidental ha dejado un gran vacío y hasta cierto punto se ha llenado con este tipo de sentido amoral de que ya sabes, debería ser libre de ganar tanto dinero como quiera. No debería haber restricciones, no debería haber regulaciones. Debería ser simplemente, ya sabes, puedo usarlo como quiera, puedo hacer lo que quiera. Y ya sabes, que se fastidien todos los que se quejan o sienten que están excluidos. No nos importa eso. Y ya sabes, eso también forma parte de Trump. Quiero decir, tenemos esta disparidad porque ves elementos de este tipo de pensamiento, como digo, presentes en ese sector. Sabes, fue crucial para su elección. Los oligarcas de Silicon Valley y muchos otros oligarcas cambiaron y empezaron a apoyarle con mucho dinero. Ahora, no tenía a todos los multimillonarios, pero sí a muchos de ellos. Y lo que es más importante, tenía más de los ultra ricos, no solo a los multimillonarios. Y han estado estableciendo. Entonces, ¿cuál era el gran y hermoso proyecto de ley? Bueno, enormes recortes de impuestos para las corporaciones y desregulación por un lado. Y si quieres, privatización, recortes en Medicare y algunas pequeñas concesiones para el grupo MAGA. Pero básicamente era para la clase donante. Quiero decir, los impuestos sobre ellos han bajado drásticamente con la famosa ley, y la deuda ha aumentado en otros 3,4 billones. Así que esta es la incómoda, lo que he estado intentando decir, la incómoda tensión que existe ahí, junto con el hecho, y por eso creo que hemos pasado a este enfoque de dependencia. Ya sabes, el impacto financiero abrumador, y luego hacer que la gente, y luego reconocer la dependencia, es por culpa del Estado profundo, el aparato de seguridad permanente. Ya sabes, ellos no quieren ver, ellos cultivan. Es necesario ver a Rusia, si quieres, en un estado de dependencia y debilidad, especialmente frente a China e Irán, y que debe ser reprimida hasta ese nivel. No creo que eso signifique necesariamente utilizar armas nucleares contra Rusia. Es, como digo, una especie de coacción calibrada hacia la dependencia. Así es como describiría esta política exterior ahora, y se logra principalmente mediante presiones financieras, apuntando a ciertas áreas de la vida y asegurando que exista esa dependencia.
Por lo tanto, Rusia no es un faro de oposición a Estados Unidos. No está mostrando su soberanía. Está aceptando la dependencia. Está aceptando el permiso de Estados Unidos. Y por eso creo que ese elemento, estas son las estructuras más profundas del Estado profundo. La idea de que no se debe permitir que Rusia se convierta en... Russia should not be allowed to become. And when I said, Y cuando hablé, ya sabes, sobre el cambio en la mentalidad israelí y cómo, de alguna manera, eso se ha filtrado, en cierto modo, a algunos sectores del pensamiento estadounidense, mira lo que ves de los europeos. Quiero decir, ¿cómo se puede decir eso? No sé si lo viste recientemente con Macron, cuando hablaba de Putin. Dijo que Putin es extremadamente peligroso. Rusia es una amenaza. Rusia lo expresó así. Rusia tiene que comer. Es un depredador en la puerta. Quiero decir un lenguaje simbólico muy fuerte. Ya sabes, la bestia en el umbral, dijo. Es un depredador, un caníbal. Usó la palabra caníbal. Putin es el depredador, el caníbal, sentado en nuestra puerta, amenazando a Europa. sitting at our doorstep, threatening Europe. I mean, we know what he's referring to. Quiero decir, sabemos a qué se está refiriendo. Esto nos remite a toda la imaginería cristiana del anticristo. Ya sabes, Putin es el anticristo, es lo opuesto a todo lo que valoramos y defendemos. Rusia es todo lo que es peligroso. Empieza diciendo lo peligroso que es, lo amenazante que resulta, ese depredador, ese caníbal esperando para devorarlo. Puedes ver las entrevistas en la televisión francesa. Pero ese tuerje llega hasta algunas de más profundas, incluso a mis seculares occidentalizados en muchos. Westernized in many ways. But, we all remember those images. Pero todos recordamos esas imágenes del pasado del diablo, llevando a la gente al infierno, y esas cosas de, ya sabes, viviendo en Italia. No puedes entrar en una iglesia sin ver esas maravillosas y muy vívidas imágenes de la oposición maniquea negra a los valores europeos y cosas así. Así que, quiero decir, esto es escatológico. Por mucho que la gente pida por Israel, es algo lógico. Hace 10 años escribí un artículo diciendo que creía que dentro de 10 años, esto fue en la época de los ataques en Siria y la guerra iniciada por ISIS, y dije, creo que en el futuro las guerras serán por los símbolos de la religión, Al-Aqsa por un lado y el monte del templo por el otro. Al-Aqsa on one hand and the Temple Mount on the other. And this will be, if you like, the symbol. Y esto será, si lo prefieres, los símbolos en torno a los cuales se centrará la guerra. Y quiero decir, Macron lo dice claramente. Sabes, Rusia es pagana. Si retrocedemos al cisma de hace 1000 años, tuvimos que deshacernos de Constantinopla. Tuvimos que deshacernos de estos. Cualquiera que hablara griego era, por tanto, pagano y hereje, y debía ser tratado en consecuencia. Y los francos tomaron el control del papado en ese momento. Quiero decir, todos recordamos lo que les pasó a los cátaros. Bueno, no lo recordamos. No hay nada en la historia. Simplemente fueron borrados de la historia. Así que, ya sabes, está recurriendo a una imaginería muy profunda en Europa, y Trump, en sus declaraciones recientes, vuelve a recurrir a este tipo de simbolismos. Goes back into these sort of symbolisms. We think just in this cabinet meeting. ¿Crees que en esta reunión del gabinete alguien dijo, bueno, ya sabes, ¿y qué pasa con Rusia? Y creo, probablemente no lo estoy citando textualmente, pero dijo más o menos, bueno, dijo, oh, ya sabes, todo esto que dice Putin, que Putin dice que quiere hacer, por favor, ciérralo. Quiero decir, eso es una tontería, no es nada. O sea, está haciendo postureo, solo está haciendo postureo. Y eso es, creo, el profundo sentido de esa división escatológica, que ya sabes, estas personas, sean palestinos o rusos, quiero decir, solo están haciendo postureo, no tienen argumentos, no tienen nada que decir por sí mismos, simplemente son personas que están faroleando. Quiero decir, este es el lenguaje de Kellogg, el general Kellogg. I mean, this is the language of Kellogg, General Kellogg. Oh yeah, we have to call Putin's bluff. Oh sí, tenemos que desenmascarar a Putin. Solo está adoptando una postura. Es decir, si lo presionamos, se vendrá abajo y ya sabes, acabará con el rabo entre las piernas y aceptará el alto el fuego que estamos exigiendo, lo que poco a poco lo irá asfixiando, encarcelando y debilitando en los próximos años,
hasta que finalmente podamos deshacernos de él y centrar nuestra atención en China. Sin embargo, estos comentarios de Macron son interesantes porque, por un lado, se refiere a Putin como esa bestia que necesita alimentarse. Por otro lado, aunque advierte sobre los grandes peligros de Rusia, también señala que no hay prisa por la paz, porque Rusia solo tomó menos de un 1% de Ucrania. Así que este es un tema común, donde Rusia siempre juega dos papeles. This is a common theme, though, where Russia is always playing two roles. Either this a tremendous beast, O bien esto, una bestia tremenda preparándose para devorar Europa, o al mismo tiempo es simplemente patéticamente débil, casi. A menudo cito a este erudito judío, Viktor Klemperer, que decía que esta era una especie de retórica nazi contra los judíos. Hitler siempre se refería a ellos, o como patéticamente débiles, o como una amenaza para la civilización occidental en su conjunto. Así que existían ambas cosas al mismo tiempo, a menudo en la misma frase. Así que es algo interesante. Pero tu conclusión es que, como Occidente está cambiando, buscan hacer que Rusia sea obediente, simplemente manteniendo la presión. ¿Es por esto que los rusos ahora, supongo, están bajo presión para escalar? O, sabes, creo que Occidente, en última instancia, realmente tienen miedo, y creo que están desesperados. They are really frightened, and I think they're desperate. They can see, that, for Europeans. Pueden ver, ya sabes, que, quiero decir, para los europeos, ¿qué tienen delante? No. Quiero decir, sin duda va a haber presión financiera, quizá una presión importante, y eso sin hablar de América. Y tienen miedo de sus electorados, así que tienen que reforzar. ¿Cómo mantienes unida a la Unión Europea? ¿Por qué están diciendo Rusia, 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 guerra, guerra? Y así, por un lado, ya sabes, el canciller alemán dice, ya no podemos permitirnos un sistema de bienestar. Está fuera de nuestro alcance. Es demasiado caro para nosotros. Y al mismo tiempo, dice, bueno, vamos a considerar el servicio militar obligatorio. Para empezar, será voluntario, pero si no viene suficiente gente, entonces obligatorio. Quiero decir, estos raichos, es decir, ya sabes, de nuevo, es la imaginería de evocar las imágenes de los años 30 y el periodo de guerra, evocando la necesidad de conscripción. Y todos estamos ahí detrás del Estado, y tenemos que estar juntos contra un enemigo común. Eso era Hitler, en esencia. Quiero decir, todos los líderes como Churchill y demás jugaron con esto. Y esto es realmente interesante, porque creo que las élites europeas, están totalmente desconectadas de sus propios electorados, que los desprecian, y ellos desprecian a los electorados. Y cada uno sabe que el otro siente lo mismo. Así que están intentando, por un lado, redoblar el control, pero también buscar nuevos medios, y también medios para recaudar nuevo dinero. Antes era, ya sabes, el proceso verde, emisiones netas cero. Vamos a tener que invertir, 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 pedir dinero prestado, ponerlo en lo verde. Ahora tenemos que invertir dinero en el sistema militar. Tenemos que pedir dinero prestado para invertirlo en el ejército. Y quién sabe, eso podría, ya sabes, incluso provocar una ligera mejora en toda la economía y salvarnos de lo que probablemente ocurra, una gran recesión en la economía europea. Bueno, gracias por tus opiniones al respecto. Es interesante. He notado los ataques ahora, los ataques rusos cerca del consulado británico y de la misión europea en Kiev también. Creo que se malinterpretó diciendo que los estaban atacando directamente, pero aún así, no, pero creo que la disposición a atacar cerca de ellos, no sé, parece que los rusos podrían estar perdiendo algo de paciencia, por eso me preocupaba, y por todas estas cosas. Pero de nuevo, acabas de regresar de Rusia recientemente. No estoy seguro de si tienes la misma impresión de que están llegando al límite de su paciencia. No, creo que se están enfadando. Quiero decir, creo que se están enfadando. Los rusos están enfadados por esto. Están realmente enfadados por, ya sabes, los apasionados de Europa. Por ejemplo, los directores de orquesta que no pueden venir a Europa. Están muy enfadados. Muchos de ellos han perdido propiedades en Europa. Muchos rusos tienen propiedades. Tenían propiedades en Italia.
Pero si no puedes pagar el alquiler, si no puedes pagar los impuestos, la policía las embarga y las subasta. Y ya sabes, cuando los europeos se vuelven contra ellos y les dicen, bueno, todas estas sanciones os las merecéis, eso es lo que le dicen a los rusos. Y están enfadados por eso. Dicen, bueno, no se nos podía convencer para volver. Y creo que ha habido mucha presión sobre Putin para que sea un poco más duro. A los europeos y estadounidenses siempre les gusta, ya sabes, presionar un poco más, presionar un poco más, presionar un poco más. Y por eso estamos viendo cierta resistencia. En realidad creo que lo que ocurrió con esos dos edificios en Kiev, el British Council y otros, fue porque en realidad era un ataque a otro objetivo, que era una sede de datos del SBU que se había instalado en la zona urbana. Y esto fue simplemente daño colateral de una gran explosión que tuvo lugar. Quiero decir, no parecen estar tan gravemente dañados. Ella dijo que no fueron ataques directos, por los vídeos o fotografías que he visto en el trabajo. Así que creo que hay una gran sensación. Tienes que traducir esto en algo más profundo para los rusos, que es, ya sabes, hemos derramado sangre para llegar a este punto. Hemos puesto mucha sangre de nuestros propios soldados en este proceso. Si terminamos con una especie de Minsk III, un acuerdo que no es un acuerdo real, con los mismos falsos altos el fuego y todo eso que hubo en el anterior acuerdo de Minsk, ellos dirán, ya sabes, todo esto significa que esta inversión de sangre no se está utilizando adecuadamente. Y tendremos que pagar una segunda cuota de sangre dentro de 3 o 4 años, después de que Occidente haya rearmado y vuelto a entrenar a lo que quede de Ucrania, para que sea una plataforma de debilidad, un problema a largo plazo. Es como Afganistán. Yo estuve en Afganistán durante ese periodo. Quiero decir, el objetivo era simplemente desgastar la voluntad política rusa. Y ahora creo que la determinación de Europa, y por eso no van a seguir marchándose, es volver a esa fórmula de Brzezinski que él propuso, influida por la teoría del Rimland y el Heartland, que Rusia con Ucrania se convierte en una gran potencia del Heartland. Sin Ucrania, solo se convierte en un problema regional. Y eso es lo que Putin puso en su libro de Chekhov. No podemos permitir que Ucrania esté dentro de la esfera de interés rusa. No estaba hablando de territorios o fronteras precisas, sino que Ucrania, la Ucrania útil, no debe permitirse que en la esfera de influencia. Eso es una necesidad estratégica para nosotros. Bueno, gracias de nuevo. Y sí, espero que te equivoques sobre la escalada, pero me temo que estabas bastante acertado ahí. Así que bueno, gracias de nuevo. Es un placer. Gracias por invitarme a hablar ante su audiencia.